Hay un caso de fanáticos religiosos y muerte digna que quiero ver antes de que vayamos a hacer cosas que sabemos que hoy está dedicado a cómo, eh, cómo unimos el Titanic. Y es que ha pasado lo siguiente, y déjenme sacar mis notas al respecto, porque hay una chica, eh, me parece que en Cataluña, sí, en Cataluña, de nombre Noelia, y no se puede contar, no se puede decir mucho más, porque la gente tiene derecho a la intimidad. Es una joven de 24 años que es parapléjica. Quiere decir esto que está totalmente paralizada el cuello hacia abajo. En España tenemos una ley de muerte digna que ha sido rechazada, atacada violentamente, sobre todo por la Iglesia Católica y sus más cercanos colaboradores, entre ellos una organización absolutamente siniestra que se llama Abogados Cristianos y que se dedican a perseguir con argucias legales a personas, organizaciones, asociaciones, individuos y familias que ellos consideran que están yendo en contra del cristianismo. Entonces, esta chica ha presentado, de acuerdo a todas las requisitos que establece la ley española, la petición de morir. Dice que lo que ella vive no es vida, que sufre más de lo que puede disfrutar y que pide la muerte digna, pide la eutanasia. Esta solicitud se suspendió el 24 de agosto, perdón, en agosto, porque su padre la impugnó. Su padre quiere que viva, así como que viva en las condiciones en las que ella no quiere vivir. Eso es muy importante. El padre considera que tiene derecho sobre la vida de su hija y que puede obligarla a vivir en unas condiciones en las que ella no está dispuesta a seguir adelante. En unas condiciones en que si ella pudiera, si tuviera los medios para hacerlo, ya habría acabado con su vida. Para que tú puedas pedir esto, tienes que estar sometido al análisis de abogados, psicólogos, de médicos, de psicólogos, de gente que determine que no es una locura ni un momento de depresión el que te está llevando a decir me doy un tiro, sino que es una decisión razonada y razonable, pensada y tomada en pleno control de tus emociones y tus facultades mentales. Entonces, ella ahora ha denunciado, aparte de ratificar el martes, o sea, hace 2 días, su voluntad de tener una muerte digna, ha denunciado coacciones de entornos católicos para que renuncie a esta decisión. El juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha celebrado la vista extraordinaria a puerta cerrada para decidir si da luz verde a la eutanasia que solicitó Noelia hace casi un año. Es el primer juicio que tiene en España, que existe en España, perdón, que se tiene lugar en España por el derecho a una muerte digna. Estoy leyendo una nota del Plural, aclaro. La vista enfrenta a la Generalitat de Cataluña, que respalda la decisión unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación que estudió el caso y autorizó la eutanasia de Noelia, y al padre de la joven representado por la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos. La Fiscalía, que previamente apoyó suspender el procedimiento, aún no ha decidido si debe permitirse la muerte asistida. Tiene 5 días para pronunciarse. La semana que entra sabremos qué ha decidido. En el juicio, Noelia ha declarado presencialmente a petición de la Fiscalía, junto con 7 especialistas médicos y forenses. Todos han coincidido en que conserva sus facultades y no padece ninguna alteración mental que afecte su capacidad de decidir. Sus testimonios contradicen la postura de abogados cristianos que argumentan que sufre un trastorno límite de la personalidad. Es decir, son capaces de decir que una persona sana tiene una afección mental grave para impedir que cumpla su voluntad. ¿Qué quiere Abogados Cristianos? Esto es lo que hay que pensar primero. ¿Abogados Cristianos quiere acaso
que sería noble, quizás. ¿Quiere acaso permitir que esta niña florezca y tenga una vida satisfactoria y bien desarrollada y que sea jubilosa y feliz? No. La posición de abogados cristianos y evidentemente del padre de ella es que la vida humana es propiedad de Dios, un Dios que nadie ha visto, que nadie conoce, un Dios que dice un libro que está allí, pero hay otros miles de libros por todo el mundo que dicen que hay otros dioses. Pero esto es el de abogados cristianos. Y ese Dios es propietario de la vida de Noelia, no Noelia. Y por lo tanto, si se permite que ella dé los pasos necesarios para terminar con su vida, está ofendiendo a Dios. Y como Dios, pobrecito, es pequeñito y débil y no puede hacer las cosas como él quiere, es como bobo, necesita abogados cristianos que lo defiendan. Y si tú piensas que esto es contradictorio con la idea de un Dios omnipotente, omnipresente, omnibenevolente y omni lo que quieras, creador de cielo y tierra, como dice la oración, pues es porque es totalmente contradictorio. Es la misma posición de los talibanes de que necesitan defender a Alá de las atrocidades que le cometen otras personas. Pues si Alá es todopoderoso, él se hará cargo, ¿no? Déjalo, pues es asunto de él finalmente, ¿no? Si Dios no quiere que Noelia muera, Dios hará lo necesario para que Noelia no muera. Pero no creo que necesite los abogados cristianos. Pero esa es la visión, esa es la superstición religiosa que subyace a todo este escándalo, donde, por favor, lo que está en juego es que una persona deje de sufrir una vida que no quiere, porque esa vida le representa mucho más sufrimiento que júbilo, alegría y disfrute. Noelia ha asegurado la constancia de su voluntad de recibir una muerte digna que lleva mucho tiempo esperando, aclarando que nunca ha tenido dudas al respecto. Durante el interrogatorio, que ha durado casi una hora, ha afirmado que ha sido coaccionada para que desistiera de la eutanasia por parte de entornos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó gran parte de su vida tutelada. O sea que su señor padre no estuvo a cargo de ella, sino precisamente por estar tutelada como persona parapléjica, pues la tenían en centros de menores. Según su testimonio, en el centro sociosanitario donde reside, su habitación fue invadida con estampitas, cruces y símbolos religiosos. Es el mismo tipo de ataque que reciben muchas menores de edad violadas, que tienen el derecho al aborto y que reciben el ataque de organizaciones ultrafanáticas enloquecidas que las presionan para que tengan al bebé que no quieren, al bebé de su violador, que a mí me parece una gravedad que como hombre no puedo entender. ¿Por qué no me va a pasar nunca a mí? Creo que imagino que las mujeres que me ven lo entenderán. La atención médica y forense que ha recibido la paciente ha declarado en la vista oral, como ya consta en el expediente, que la joven cumple con todos los requisitos obligatorios según la ley de eutanasia, sufre un padecimiento físico y psíquico constante, sin un pronóstico de mejora o curación en el futuro. Abogados Cristianos sigue contradiciendo a la joven, expresando que además de los trastornos mentales que le atribuye, ella confesó en una anotación haber tenido dudas sobre su decisión semanas antes de la fecha fijada. La joven negó lo sucedido y añadió que no recuerda ese escrito y que no estaba en un estado de lucidez en ese momento, o sea, estaba dormida probablemente cuando lo dijo. Miren, esto es absolutamente vergonzoso. Se recibirán las conclusiones dentro de 5 días y la jueza tomará finalmente una decisión, pero cuando vean ustedes cosas así, pregúntense, porque yo es lo primero que me pregunto, ¿dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde está la idea de que el sufrimiento es malo? Porque esta gente cree que el sufrimiento es bueno, que es grato a Dios. ¿Dónde está la idea de ser solidario y cariñoso con alguien que sufre? Cuando eres capaz de acusarlo de estar demente, cuando eres capaz de acusarlo de haber haber hecho afirmaciones que nunca hizo, a fin de conseguir que siga sufriendo
igual 60 años más. Si es una joven sana de 24 años, puede vivirse 50, 60 años más, así como está, como no quiere vivir y seguir sin querer vivir. Luego me preguntan por qué no entiendo la religión.